¿Cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? Bienvenidos muchachos a otro episodio de Filosofando sin filtros. Es raro que no esté diciendo hola Arián, pero bueno, aquí estamos nada más Juan y su servidor, como en un programa de televisión, Abel. Vale. Ari está por allá por los lares de Barquisimeto. Y bueno, obviamente antes de empezar a agradecerle a nuestro querido Jorge, el compatriota que está ahí grabándonos. Y Nave que está de público, en el anterior el público era José, hoy es Nave. Aquí nos rotamos, pero público tenemos siempre. Sí. Que es bueno. Hoy queríamos hablar en verdad de un libro, bueno, yo no sé si a ti te lo recomendó Arián. A mí me lo recomendó No, yo Arián. lo vi por... No, yo fui el primero ¿Tú que se lo lo leí. recomendaste a ella? Quizás luego ella lo vio y te lo dijo a ti. Ya no sé. el libro dio el ciclo completo de filosofando. Sí, pero no, fue un libro que yo vi por Twitter hace tiempo. Ok. Que me llamó la atención el título, porque es un título lindo. No, no es buen título. Es buen Una título. guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit, que empieza con esa pregunta, ¿no? Se pregunta cómo emprender la búsqueda de aquello que desconoces por completo. Eso citando un diálogo ahí de Platón donde se abre esa cuestión. Entonces, claro, ese libro, aunque es un ensayo como más literario, ¿no? Y raya incluso en la investigación histórica muchas veces, Sí. en la parte también autobiográfica de la autora donde habla de esta idea de perderse, pero en momentos de su vida, Exacto. específicamente, que va echando cuentos y tal, y es muy interesante, pero el primer capítulo es muy filosófico. Sí. Es como donde sienta, ok, esta es la teoría del arte de perderse. Y si eso quieren es el que- segundo capítulo, ya tenemos un video al respecto. así. Juan ya habló de eso. Sobre la distancia. Pero sabes que Es me la gusta mucho el principio, porque hay una, o sea, la primera anécdota que cuenta, o sea, esto es exacto, como está diciendo Juan, es un libro como que recopila distintos ensayos y tal, y el principio comienza con ella en una cena familiar, con una familia amiga de sus padres, y bueno, por cuestiones religiosas tenían una copa para Elías. Porque bueno, ellos creían en esta cuestión de en tiempos de Pascua tú tienes que dejarle algo servido en caso de que él venga a responder esas preguntas que teníamos. Y como que en un momento menciona el hecho de también dejan por ejemplo la puerta abierta. Y ella tiene esta frase justo después que dice: deja la puerta abierta a lo desconocido, la puerta tras la que se encuentra la oscuridad. Es de ahí de donde vienen las cosas más importantes, de donde viniste tú mismo y también a donde irás. Entonces, esa reflexión para empezar de deja la puerta abierta a lo desconocido, que de ahí vienes y para allá también irás, siento que es una loca muy bueno, porque o sea, cuando yo lo estaba leyendo dije, miércoles, ya va. ¿Sabes? Como que Sí. deja porque uno siempre, como que en algún momento de tu vida hace referencia a la puerta a lo desconocido, pero como que no lo dejas, o sea, no le pones un lugar tan importante a vienes de lo desconocido y vas hacia lo Sí. desconocido. Sí, pero es que es muy platónico también muchas partes del ensayo porque va citando eso de repente a Sócrates. Habla de que Sócrates tiene en los diálogos de Platón, es más una teoría platónica esto de la memoria. Nosotros venimos de un lugar, pero al nacer nos olvidamos de ese lugar y entonces, bueno, al morir volvemos, ¿no? Sí. Entonces eso es como una teoría platónica en lo que dice en un ensayo como nuestra ciencia es reminiscencia, algo así, como es recordar, ¿no? Recordar el conocimiento que se perdió. Entonces el perderse es para conocer y volver a encontrarse eso que ya se sabía en un plano pasado. Es todo un poco esotérico en ese Sí. sentido, ¿no? Sí, sí, pero tiene su raíz en una tradición filosófica religiosa también que cree en eso, porque Platón también tenía muchos matices religiosos en esa cuestión. Pero creo que lo más bonito es que normalmente, ¿qué pasa? Cuando tú no conoces algo, capaz, tipo en el día a día rápido, dices, ¿sabes qué? Yo no conozco eso, no me voy a meter por ahí. Ujú. O sea, o no sé, estás manejando, estás yendo a un sitio, me voy por la ruta que ya conozco. Y tendemos de alguna manera a evitar ir por aquello que no nos es familiar, por aquello que no nos es conocido. Y lo primero que hace el autor empezando esto es, no, deja esa puerta abierta y es que por ahí es que tienes que ir. Entonces ese camino de enfrentarse a lo desconocido en búsqueda de respuestas, en vez de simplemente quedarte en lo conocido, es creo yo que lo más bonito. Porque al final es como, ok, empiezas con ímpetu, no empiezas con miedo a, uy, no sé dónde estoy,
sino más bien tómalo como la aventura de, ok, no sé dónde estoy, vamos a ver qué aprendo en esto de no sé dónde estoy. Exacto. Entonces eso me parece muy bonito. Sobre el concepto de perderse, que es interesantísimo, porque claro, un arte de perderse, entonces tiene que tener una teoría de qué significa eso de perderse. Entonces, la autora entiende dos significados del concepto de perderse, que es, el primero es perder algo y el segundo es perderse uno mismo. Entonces, perder algo es la desaparición de lo conocido, ¿ok? Tenemos, no sé, este teléfono y se me pierde y yo sabía el teléfono y ya no sé dónde anda. Y perderse es la aparición de lo desconocido. Entonces, es como lo contrario. Y está interesantísimo porque la aparición de lo desconocido puede ser alguien que viene a interpelarte con preguntas que no te habías hecho o que no sabes responder. Puede ser un sitio, ¿no?, que no conocías y al que llegas y tienes que descubrir. Puede ser incluso como tú mismo, Sí. de descubrir partes de ti que no conocías y entonces estar, bueno, en ese proceso también muy griego de conócete a ti mismo, ¿no? Entonces ese es un perderse para encontrarse. Exacto, porque entonces ella ahí lo que plantea es justamente, solo perdiéndote es que vas a encontrar quién eres. Exacto. Y yo siento que eso tiene mucho que ver con, puede ser medio parecido a algo que hablamos en su momento, por ejemplo, con la necesidad de las pausas y de los tiempos de ocio. ¿Por qué? Porque si tú estás todo el tiempo haciendo algo, no te estás dando a ti la oportunidad de conocerte, sino que simplemente estás, entre comillas, modo máquina, modo automático, cumples con tus responsabilidades y siguiente. Y sabes que esto está fuera de la filosofía, pero la otra vez vi en TikTok, ¿sabes? Gaspi, tipo el comediante argentino, sí. estaba en una entrevista con Jordi Wild y en un momento Jordi Wild le dice, ajá, ¿y cuándo diferencias tú, tipo, el personaje de ti? Y él dice, este año tuve que hacer una pausa porque yo no tenía respuestas a quién era. Y me he dado cuenta que, ¿sabes? Como que estaba pensando solo en automático en el personaje y dejé de saber quién era yo. Entonces tuve que hacer una pausa y empezar a hacerme preguntas de ya va, ¿quién soy yo y quién es el personaje? Claro. Más allá del tema de, ok, es un personaje, hasta qué punto ese performance lo hizo no encontrar quién era, yo resalto a él, tuve que hacer una pausa y empezar a hacerme preguntas. Claro, Porque estaba viendo una manera en la que yo no me acordaba de quién era. Claro, y el perderse es una cuestión de identidad también. Exactamente. Entonces, claro, tu identidad no se va a enriquecer en la medida en que siempre te mantengas en la misma zona, ¿no? Exactamente. O sea, cuando esto de la monotonía, por ejemplo, si vives dentro de la monotonía, dentro de la zona donde solo te mantienes en lo conocido, entonces no va a haber un movimiento que te interpele hacia, bueno, descubrir más de ti, Sí. ¿no? Conocerte a ti mismo y conocer al mundo también. Bueno, Sino de hecho, que te quedas ahí. Entonces el perderse para encontrarse es ese proceso en el que conoces más de ti mismo y por lo tanto se enriquece el ser exactamente. de uno. Porque de hecho es lo que muchas veces la zona de confort al final es básicamente, si tú nunca sales de donde estás cómodo, no aprendes más porque por alguna razón, pero así está la naturaleza, creo que aprendes más es frente a la adversidad. Es frente a ese obstáculo que te obliga a sacar lo mejor de ti. Porque si tú estás todo el tiempo cómodo, no hay ninguna razón para, sí, mejorar, para aprender más, para desarrollarte más. Ya estás donde estás cómodo, no quieres seguir creciendo, entonces, ¿para qué aprender? ¿Para qué mejorar? ¿Para qué hacer nada? ¿Para qué avanzar? Que bueno, básicamente nos puede llevar al... O sea, no lo quiero meter tan pronto, pero en verdad nos puede llevar al segundo tema de hoy, que era el tema del camino del héroe. Porque al final el hecho es, ok, uno tiene que también dar ese primer paso de salir de esa zona de confort y enfrentarse a lo desconocido. Claro. Y enfrentarse a la adversidad. Exacto. ¿Sabes? Y es lo que está en el monomito, el arquetipo del viaje del héroe de Joseph Campbell, que es el héroe empieza en el mundo conocido, ¿no? Y bueno, pasa el umbral a el mundo desconocido, en donde inicia como todas estas cuestiones de los retos que va a pasar, tal, para regresar. O sea, es el mismo, en ese círculo es el perderse para encontrarse de nuevo, ¿no? De hecho, o sea, yo no tengo aquí puesto como para explicárselos rápidamente, porque nosotros lo llegamos a ver varias veces en la universidad. Tienes primero, que es la partida, que es eso de, ok,
el primer paso, el héroe tiene que dejar su mundo conocido. ¿Cómo hace esto? Hay 3 puntos. Uno, tiene un llamado a la aventura, es decir, hay algo que lo obliga a salir de su zona de confort, que lo obliga a enfrentarse a su desconocido. El segundo punto, normalmente está el rechazo a la llamada, que es, ya va, si yo estoy cómodo. Tengo miedo. Tengo miedo, porque, primero porque tengo que hacerlo, y segundo, si yo estoy bien donde estoy. Tengo ¿sabes? miedo, no soy capaz, etcétera. Que en verdad es lo normal, porque es eso, o sea, al final por algo que se llama zona de confort y en principio uno la busca. El tercero, que es el encuentro con un mentor o con alguien que le brinda sabiduría o una guía. Esto normalmente no tiene que ser a juro una persona, puede que sea también alguna fuente de conocimiento, pero es ese punto de, tengo miedo, ¿cómo enfrento esto? Ok, ya va. Hay este acceso a la sabiduría que me dice, ¿sabes qué? Pasa tal y tal cosa, si puedes. O en este caso, por ejemplo, no, es que tienes que salir de ahí, alguien que te diga, tienes que salir de ahí para seguir creciendo, ¿sabes? Entonces, ok, ya pasas por esos 3, viene el segundo paso, que es la iniciación. Que es, ok, el héroe se enfrenta a distintos retos, pruebas o cosas que van a transformar quién es. Primero, cruza el umbral, que es, ok, voy a entrar a lo desconocido. Ya ahí dio ese paso, pasó por esa puerta que nos estaba diciendo la autora. El segundo vendría las pruebas y los aliados que en el camino, porque la vida es así, siempre vas a tener algunas adversidades, pero siempre terminas con quien compartirlas. Exacto. O sea, alguien te encuentras en el camino que dice, ¿sabes qué? Dale, yo te acompaño. Claro, y que te ayuda a superar alguna cosa puntual para que sigas. Que también ahí vuelve lo de, ok, tienes que aceptar el hecho de ya no estoy en mi zona donde yo controlo todo, tengo que aprender esas cosas nuevas de quien sí lo sabe. Exactamente. ¿Sabes? Porque nada me sirve ponerme obtuso, no, es que yo ya sabía hacer esto, no, compadre, en esto donde está, que es lo desconocido, usted no sabe. La tercera punto de esta segunda parte es la revelación o tener una crisis profunda, que es, ok, llega ese momento donde eso desconocido le cambia la visión que esa persona tenía del mundo. Que es básicamente el clímax de la historia. Que Como yo estaba equivocado. Exactamente, que O sea, normalmente ahora tengo suele que ser eso. Desaprender y aprender. Que también es muy bonito porque cualquier historia que ustedes estén pensando mientras nosotros les describimos esto, ese momento es como que te llega la iluminación y dices, ¿sabes qué? Me equivoqué, agradezco haber atravesado esa puerta y meterme en este reto que no conocía, porque ahora estoy aprendiendo algo y una visión del mundo que yo no tenía por estar en mi caja, que era mi zona de confort. Sí. Y ya después de ese cambio, de este héroe que ya es otra persona, viene entonces la tercera parte, que es el retorno del héroe regresa, pero transformado. Que se divide primero en la recompensa, que puede ser ese conocimiento que adquirió en este viaje. Después el regreso al hogar, que es vuelvo a mi zona de confort, sí, pero con ese nuevo aprendizaje. Y segundo, a compartir eso que aprendí. Porque normalmente, de nuevo, con cualquier cosa que ustedes estén viendo, cuando ese héroe llega al hogar, es que me pasó esto y lo otro, y aprendí esto y lo otro. Y cambias ese entorno que tienes, que me recuerda mucho a lo que estaba diciendo Rubén en el episodio de La familia como empresa, de mejorar ese núcleo. Llegas, te enfrentaste a lo desconocido y le cuentas a la gente, pasé por esto y lo otro y aprendí esto. Y lo compartes. Y bueno, por último ya pasa entonces a ese punto de, como conoce 2 mundos, es una fuente de sabiduría. Te conviertes en ese punto, en ese personaje que te encontraste en la primera parte de, aquí tienes sabiduría. Y bueno, entonces ahí está el círculo completo. Ese héroe pasa entonces a ser un sabio para el siguiente personaje que dé este camino. Que cuando nos dieron esto por primera vez, yo lo perdí porque yo decía, perro, de pana cualquier historia, en verdad. Claro, ¿no? Y casi todas se resumen en esto. Y cualquier como ciclo que puedas pasar en tu vida también. Exactamente. Entonces, o sea, por eso es que dice que es una estructura arquetípica, porque es como un modelo que se va repitiendo naturalmente en la vida humana, ¿no? Y en las historias que se han escrito y en las que se siguen escribiendo, etc. Entonces, claro, yo de hecho, cuando Abel propuso como hablar del libro este de El arte de perderse, me recordó a mí a lo del viaje del héroe porque estaba preparando ahorita una clase de... El profesor Juan, muchachos. El profesor Juan. Ahorita empecé como asistente ahí en unas clases de redacción en la universidad. Y entonces la profesora que estoy asistiendo me dice que prepare algo sobre el héroe o el heroísmo. Porque ella dice, y que, oye, el otro día estaba viendo y los héroes no son tanto las hazañas que hacen, sino los sacrificios, ¿no? Berrox, sí. Entonces, sí.
prepara algo sobre el tema del héroe y se lo hablas a los muchachos. Entonces, bueno, fui buscando algunas cositas, hice esa clase. El tema del sacrificio es interesante porque Sí. sacrificio es sacrum facere, que Ok. es hacer sagrado algo Ok. en latín. Entonces, claro, cuando, Ok. cuando tú sales de ti para luchar o para trabajar o hacer cualquier gran obra por algo que consideras que va más allá de ti, Exacto. ¿no? Entonces ese es el sacrificio, porque consideras que eso por lo que te estás sacrificando es sagrado. Entonces Sí. tu acción lo sacraliza. Pero eso está digamos. full bonito, eso sí no lo Claro, sabía. sí, está Tipo, lindo. está full bonito, en verdad. Entonces, hablando, o sea, preparando esa clase del héroe, fui a lo del viaje del héroe y bueno, le hablé a los muchachos de eso. Entonces yo iba llegando a la clase a la parte en la que yo les quería decir como que, mira, este arquetipo, ¿no? Lo que se llama el monomito, Ujú. el único mito que se va repitiendo en todos los héroes arquetípicamente, es algo que se repite en nuestras vidas. O sea, nosotros pasamos por muchos viajes del héroe. Yo iba a decir eso, pero una chama se adelantó y lo dijo. Y yo como, Bien. bien, bien, Bien. están pensando. ¿Sí? Entonces, sí es verdad. Y pasa, bueno, con quien emigra, por ejemplo. Sí, claro. Pasa, yo les estaba dando a los chamos como el ejemplo de yo ahorita dando clase. Ujú. Es como un viaje del héroe para mí. Claro, porque estás, por ejemplo, en la fase de enseñar ajá, tú ahora. Exacto, y es la entrada en algo desconocido, que es algo que yo no había hecho antes. Es parcialmente conocido porque es la misma universidad, pero bueno, es en otro sitio, en otra sede distinta. Entonces, claro, la parte, por ejemplo, de cruzar el umbral, es yo que sí tomando transporte público. Claro. Las Porque- historias de Juan en el transporte público son muy graciosas. pero es que... o sea, Venezuela. Venezuela. No, el otro día fui en metro y el metro iba al revés. O sea, Para quien no sepa de estaba- Caracas, ajá, el metro puede ir en dos direcciones. Exacto. Y ya. O sea, La línea principal, la línea Exacto. 1, va hacia una que es Palo Verde y hacia la otra que es Propatria. pero los andenes están determinados. Es decir, Ajá. este andén va a Juro a Palo Verde en principio y este Ajá. a Propatria. Y van, tipo, se cruzan así, Sí, tipo, en dos entonces, direcciones distintas. Estaba yo ahí y o sea, pasa un tren y entonces todos los que estaban esperando para ir a dirección Propatria, Ujú. cuando pasa ese, que era el otro, se voltean y se meten a ese. Y yo como, ¿por qué están yendo a ese? Entonces, como que luego vi y ese estaba yendo en la dirección que no era. Y entonces cuando llegó el otro sonó un altavoz y dice, el de Palo Verde va a Propatria. Pero que, o sea, no entiendo qué problema técnico tiene que haber como para que lo solucionen volteando la vaina. Debe, o sea, o No uno, entiendo qué tiene o que uno haber de los pasado. vagones nada más podía ir en una dirección. ¿Sabes? Tipo con un carro que no puede acelerar pero sí retroceder. Es la única explicación que le veo. Pero bueno, el Yo punto no- es que el no- pobre no sé Juan qué estaba, hicieron. el pobre Juan estaba en esa disyuntiva. Pero eso es Entonces que ahorita- llegué tarde Claro. ese día porque perdí el primero porque creía que ese no era. Entonces, claro, no es que nunca me había montado en metro ni en carrito y eso, pero no lo había hecho día a día o despertarme 5 y pico de la mañana para ir para allá tempranísimo. Claro. Entonces esa vuelta para mí es desconocida y entonces es un poco entrada en ese umbral. Pero es que sabes que lo dijiste, dije, Juan está en dos. Porque claro, en un viaje del héroe ya terminó y regresó al hogar, la Universidad de Montavila, con una sabiduría que ahora va a compartir. Ajá, Y en el otro claro, lo estás con el- empezando. Exacto, regresas con el elixir, o sea, la etapa universitaria del estudiante, es el viaje del héroe, terminas, regresas con el elixir, que es como la última fase en el modelo de Joseph Campbell, y entonces ahí yo ya con ese elixir estoy comenzando otro donde, bueno, puedo Exactamente. usarlo, es la mosca herramienta misteriosa, O sea, entonces podemos decir que Messi vuelve a Barcelona, Nubes. no sabemos. Messi, te extraño. Messi, vuelve.
Pero... Ajá, la otra idea que a mí me parece como genial de Rebecca Solnit es que el arte de perderse es estar a gusto estando perdido, Sí, ¿no? que de hecho hay una frase, no sé si tú la tienes, que lo pone distinto, ya va, porque lo tengo aquí en el pseudo guión, que era, o sea, aquí está. Ella pone en un momento una cita, esto es parafraseada, de Walter Benjamin, que Ajá. dice, desorientarse en una ciudad es poco interesante, pero perderse, como te puedes perder dentro de un bosque, requiere bien distinto un aprendizaje. Y ahí es donde está lo interesante. O sea, una cosa es desorientarte en, ok, no sé muy bien dónde estoy, y otra es perderse. Ujú. Y en perderse es que está la posibilidad de aprender y donde está como lo interesante para la autora. Sí, tú sabes que yo, bueno, con estas anécdotas de transporte público y tal, ese día como que yo no encontraba de dónde salía el autobús a donde yo tenía que ir. Ok. Entonces yo pasé como 10 minutos así caminando en una cuadra viendo dónde es que es la cosa y tal. Y yo así como con el GPS como berro, no me acuerdo dónde es que es esto. Y entonces fue como, porque yo estoy usando este GPS, voy a preguntarle a alguien, Ujú. ¿no? Que es parte de, en ese viaje, amigos, enemigos, y Claro. tal, los aliados, ¿no? Entonces, preguntarle a alguien que me diga dónde es la cosa y yo llego ahí. Claro, claro. Entonces, en esa reflexión sobre también la parte de la tecnología, yo estaba pensando como que hay cosas como el GPS Ujú. que en cierto modo, ok, son muy, muy útiles, pero han despersonalizado un poco eso de preguntarle a alguien una dirección que no sabes. De hecho, le pasó a mi mamá el viernes. Yo estaba arreglando el carro que se había dañado y mi mamá X. Se le murió la abuela a una amiga y tal. Y estaba yendo a una funeraria que no había ido en 20 años. Ok. Quedaba en Katia. Ella sale del centro. Tiene el nombre de la funeraria tal. Y mi mamá dice, o sea, por alguna razón mi mamá y mi tío no se llevan con un GPS. Tipo, yo sé que Google Maps no está tan actualizado en Venezuela. Por eso, por ejemplo, yo no puedo ver las paradas de transporte público, que es lo que está diciendo Juan, como afuera. Pero no se les da. Entonces ella le pregunta a una señora. Y la señora le dice, no, sí, es aquí, baja 2 cuadras y tal. No era ahí. Ok. La funeraria se llama La Los Fe. enemigos. Y tenía, entonces era una funeraria que quedaba frente a una farmacia que se llamaba La Fe. Y no la funeraria La Fe. Y mi mamá toda perdida, en colapso, de repente dice, ok, ¿ahora qué hago? Le preguntó a una señora. Esta señora la acompañó hasta la funeraria. O sea, se montaron en el carrito juntas, se hicieron panas. Mi mamá la ayudó a comprar su tipo los refrescos que iba a vender después. Se hicieron amiguísimas y la llevó hasta allá. Si ella no hubiese estado abierta a, ok, ya va, me perdí, déjame preguntarle a la gente que sí Ajá. sabe, se pone obtusa y esa mujer se pierde en Katia, pues. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Uno también tiene que decir, pausa, déjame preguntarle a alguien más que sí sepa. Y Ajá. entonces como que dentro del camino tú tienes que aceptar que no sabes. Claro. Y eso es lo que te va a permitir absorber ese conocimiento que te va a dar la otra gente. Porque el héroe, estando en el mundo desconocido, es lo que decíamos antes. Hay otra gente que sí forma parte de ese mundo y sabe cómo funciona, entonces necesita esas ayudas. Ujú. Luego también, de repente la utopía tecnológica es, ok, no necesito a nadie que me ayude porque tengo esto que ya tiene todas las respuestas. Entonces, ¿hasta qué medida hay cuestiones tecnológicas que te impiden el perderte? ¿No? Porque ya te dan Ok. todo respondido. Sí, es verdad. Y entonces ahí, por lo menos Rebecca Solnit dice que no perderse es no vivir. Sí. ¿Ok? Y la cuestión es aprender a perderse. Entonces, claro, esta visión de la vida como un perderse y encontrarse constante, en donde hay, bueno, como esa dialéctica entre estar perdido, encontrarte, y eso es lo que mueve tu identidad. Es como chévere porque el arte de perderse es estar a gusto Exactamente. en ese toma y dame de la vida y de los ciclos que vamos pasando. Y eso requiere de que estemos abiertos a estar perdidos y por lo tanto de que estemos abiertos a la conexión con los demás que nos van a dar respuestas que nosotros no tenemos de primeras. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Con eso que me dijiste, con lo que dijiste con la tecnología, me recordó, por ejemplo, parte de lo que dice mi tío cuando no quiero usar Google Maps es, tipo, en mi tiempo, cuando yo aprendí a manejar, tú sales con el carro a perderte. Y así es Claro. como que aprendías las calles. Porque, Es verdad. berro, ya va, acabo de ver esto, acabo de ver lo otro, tal. Y después, mira, ya sé dónde es esto, pero porque estuviste perdido un momento, empezaste a recorrer, le preguntaste a alguien y aprendiste cómo llegar a ese sitio. Y si tú, por ejemplo,
es medio poético, pero si tú, por ejemplo, todo el tiempo vas por la misma ruta, te pierdes de la belleza que pueda tener otro camino que tú no conoces. De, mira, de repente aquí está esto de jardín, por ejemplo, que yo no había visto porque no me había bajado en la camionetica en esta parada, sino que siempre me bajaba en la que tenía que bajarme. Entonces, Claro. si tú estás en búsqueda de eso nuevo, lo empiezas a ver como un arte. Y de hecho a mí me gusta mucho una frase que ella en un momento pone que dice: la labor de los artistas es abrir puertas y dejar entrar las profecías, lo desconocido y lo extraño. Es de ahí donde proceden sus obras. Pero los científicos lo que hacen es transformar lo desconocido en conocido. Lo capturan como los pescadores capturan los peces con sus redes. Los artistas, en cambio, te adentran en ese oscuro mar. Entonces por eso Claro. ella pone el arte de perderse, porque es adentrarte y enamorarte de eso que te está rodeando. Y no Ujú. simplemente ubicación en Google Maps, tomas una foto, restaurante fulanito, ¿sabes? Sino que sería el equivalente a capturarlo como un pez, ¡pup! Listo, lo metió la tecnología y ya está. Y el hecho de que ella lo ponga así como el artista tiene una labor que es adentrarte en lo que no conoces, por eso una obra de arte tiene que evocarte tantos sentimientos, Ujú. por eso tienes que cautivarte y decir, ya va, ¿qué es esto? Espérate, e Exacto. invitarte a explorar. La obra de arte no te va a decir la cosa es así. Exacto. Te va a invitar a hacerte preguntas sobre esa misma obra, sobre ese mismo verso de poema y tal. Porque claro, que es la distinción entre poesía y filosofía también. De repente la poesía es un poco más de, ok, tú interpretas este poema, y la filosofía es, bueno, este ensayo te está diciendo la cosa es así, asado y asado, directamente. Sí. Entonces, sí, como que esa vida poética es un poco la invitación a perderte en un arte de vivir. Exacto, que es lo que a mí me pareció hermoso, que es como Hermoso. sí, porque es tipo tu vida está llena de arte, incluso hasta en perderte. Ujú. Que normalmente en la vida cotidiana te desorientas y dices, ay, que te estresas, entras en crisis tal, y aquí es como, no, ahí es donde está parte de la belleza, eso tiene un arte también. Sí, luego, yo creo que por último, en esta reflexión filosófica, Ujú. ¿no? Vemos, o sea, en este perderse y encontrarse, se juega el imperativo socrático de conócete a ti mismo, ¿no? Porque en ese conócete a ti mismo te estás perdiendo y encontrando constantemente. Pero nunca encuentras tu ser absoluto en vida, porque siempre hay algo más de ti mismo que no conoces, por un lado. Y segundo, como perderse es la aparición de lo desconocido, ¿no? Y el arte de perderse es también estar a gusto estando perdido, un poco como este perderse como inspiración filosófica es como nació la misma filosofía, Sí. que era el asombro, ¿no? O sea, el verse conmocionado por algo que tú no conoces, por el mundo exterior o el mundo interior, y hacerse preguntas sobre ello. Sí. Porque, berro, yo no conozco esto, entonces ese asombro que me produce esto que no conozco es lo que me invita a buscarlo y me invita a encontrarme. Se le cayó algo a Jorge. Y me invita a encontrarme. Sí. Entonces, eso por un lado, y lo otro está, yo creo, volviendo a la primera pregunta, ¿no? Ujú. Que era cómo emprender la búsqueda de eso cuya naturaleza desconoces, que es, bueno, en este camino del héroe, el rol del mentor también. Ujú. Porque es, bueno, yo desconozco estas cuestiones, pero hay gente que sí las conoce porque ya ha pasado por esto. Exacto. Entonces, en ese camino del héroe en el que pasa al umbral, pasa del mundo ordinario al mundo extraordinario, está que conoce al mentor o el sabio, que es esa primera guía. Entonces, claro, es como esa invitación a salir de uno y reconocer también una humildad intelectual de yo no conozco esto, hay gente que lo conoce, entonces vamos a salir a buscar a esa gente y que nos Exactamente. guíe. Que me parece, sí, hermoso simplemente, porque es al final. Y aparte de lo bonito que es eso, siento que también te abre incluso las puertas, capaz, al verdadero camino de tu vida. Porque Claro. hay distintas circunstancias o distintos puntos de quiebre, tipo efecto mariposa, que si tú no te perdías y te dabas esa oportunidad, no llegas, o sea, no llegabas a ser lo que eres hoy. ¿Sabes? Si, por ejemplo, voy a simplemente poner un ejemplo. Si Juan hubiese seguido con lo que era inicialmente, que es ser DJ y voy a estudiar comunicación, tendría un camino completamente distinto.
Claro. No serías hoy, por ejemplo, o sea, no estarías cerrando un camino del héroe en el que tienes una sabiduría que ahora empiezas a compartir, sino que sería una cuestión completamente distinta. Capaz estarías a alguien enseñando a, por ejemplo, cómo mezclar música en vez de estar, tipo, siendo asistente profesor de la Universidad de Monte Ávila. Y eso tiene con, ok, déjame perderme a ver qué aprendo en el camino y a dónde termino llegando. Entonces sí siento que Claro, probar cosas nuevas, Exactamente. abrirse, la existencia abierta. Es que también estarías discovering new things. Wow. Discovering new things. Está bien. Pero sí, siento que Ahora es es eso. estar chistoso hoy. Creo que la reflexión es eso que dijo Juan, tipo el abrirse a la posibilidad de perderse y ver lo bonito que hay también y no saber dónde estás. Efectivamente. Y buscar conocer quién eres tú realmente. Hay como una última frase del poeta John Keats, ¿no? Que cita a Rebecca Solnit, que dice: John Keats dice que hay una virtud que contribuye a formar un hombre de mérito, y esa es la de poder encontrarse sumergido en incertidumbres, misterios y dudas sin sentirse irritado por conocer las razones ni los hechos. ¿No? Nosotros hicimos un episodio también sobre la incertidumbre, Sí. así que los invitamos a verlo. Bueno, en verdad me gustó full este episodio. Nos vemos, muchachos, en el próximo episodio. Esperemos que ya con Ari, no sé, en verdad estamos en la incertidumbre y a gusto. No sabemos si será con Obviamente. Ariana en Caracas o no. Estamos perdidos. Barquisimeto, muchachos. Sí, estamos perdidos en la ausencia de Arián. Pero nada, gracias otra vez a Jorge, a ustedes por escucharnos y llegaron hasta acá. Saben, den like, coméntenos qué les pareció. Si quisiéramos más videos con historias así, con lecturas así, perdón. Y bueno, nada, síganos en nuestras redes @filosofando sin filtros y en X @filosofando sin F. Tenemos página de Facebook, Filosofando sin filtros. Y nada, nos vemos por ahí, muchachos. Bye bye. Bye.